Entonces, sí, el seminario sería, diríamos, como que el lugar más acorde o el lugar más propicio para estos tipos de debates que hoy en día, cada día cobra más fuerza estos debates en la congregación. Entonces, aquí usted dijo que cuenta con una biblioteca en la cual sé que cuenta una inmensidad, un caudal de información de libros importantes. ¿Por qué, pastor, esos debates, esas cosas, no hoy en día? Tengo entendido que en un momento, años atrás, en la convención se hacía, porque hoy en día no se retoman estas cosas que se han perdido con el tiempo o se han ido diluyendo. Yo diría que es un asunto de cultura. Nunca hemos pensado que es algo que había que hacer de alguna manera. Sí han habido debates, pero el seminario, no, digamos, nunca ha promovido demasiado eso, sino la formación de nuevos egresados como tal. Y diríamos que todas esas cosas debemos repensarlas para beneficio de nuestras congregaciones, porque nosotros somos responsables, igual que criticamos a alguien que consume un mal producto de, por ejemplo, de internet o algo así, pero yo tengo la responsabilidad, es decir, el seminario, los pastores, las iglesias y demás, de brindarle una buena información. Si no, corro el riesgo de que las personas consuman otra que quizás no tienen la misma. Pastor, existe la opinión entre muchos hermanos de nuestras congregaciones que para ser pastor no es necesario los estudios aquí en el seminario, que solamente cuenta con el llamado de Dios, al que Dios llama, ya eres pastor y eres pastor. Entonces, ¿cómo, desde su posición como rector del seminario, quiero que me responda esta pregunta, cómo se pudiera desmontar este mito de que para usted sí son necesarios los estudios aquí en el seminario, si es necesaria la preparación del seminario o solamente contar con el llamado y suficiente? Punto. Yo diría que obligatorio no es, porque en el mundo entero hay pastores que no necesariamente se han formado en el seminario o tienen un título como tal. Entonces, no vamos a negar que alguien pudiera ser efectivo de alguna manera sin haber tenido un estudio formal en el seminario, pero necesario sí es. Más que como rector, yo hablaría como pastor de esta asociación de iglesias. No creo que mi conocimiento fuera el mismo si no hubiera estudiado en el seminario. No creo que mis valores espirituales fueran los mismos si no hubiera estudiado en el seminario. No creo que mis habilidades ministeriales fueran las mismas si no hubiera tenido una formación. Incluso lo que uno nota con los egresados del seminario. Casi siempre cuando uno termina los estudios, hay un momento después de hacer una tesis, después de toda la carga académica, que es normal que uno diga, aquí no me ven más el pelo, pero en bastante tiempo. Cuando pasan los años, los mismos que nos fuimos, como decir, ya, de estudio es suficiente, uno escucha decir, ¿qué hay disponible? Porque quiero retroalimentarme. Cuando como pastor, como rector, cuando alguno de nuestros profesores invitados viene, a veces uno se sienta a escuchar la clase, porque es un deber también de escuchar lo que el profesor está dando. Inmediatamente hay un volcán de ideas que empiezan a surgir en nuestra mente. Y no es copiar del otro, es que uno empieza a pensar, mira qué buena está esta idea para implementarla. Como el hermano, cuando uno escucha un mensaje en el sermón del domingo, que uno dice, ahí me llegó. Y uno dice, qué bueno está. O te empiezas a pensar en una serie de mensajes. Este tema está bueno, no le he hablado acerca de esto en la iglesia. O esta idea es excelente para implementarla. Como te digo, es muy difícil pensar en un ministerio pastoral efectivo a largo plazo sin pensar en una superación. Sea esta formal, no formal o informal. Hay quienes dicen, pastor, hay incluso hermanos que se me han acercado y me han dicho de que cuando leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, nosotros como cristianos testamentarios que somos, dice que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, los pastores que pastorearon las diferentes iglesias, ninguno fue a ningún seminario, ninguno recibió ninguna capacitación teológica,
ninguno se preparó ni en X ni en tal materia. Y entonces, ¿cómo? No sé, para usted, si un hermano le dijera eso, ¿cómo usted le respondiera? ¿Cuál es su respuesta ante esta afirmación? Porque ya no lo hacen como una pregunta, sino lo hacen como una afirmación. Bueno, ahí discrepo, porque aún en el Antiguo Testamento, si ir al Nuevo, nosotros vemos las escuelas de profetas con Elías y Eliseo en adelante. Que no fueran escuelas como nosotros llamamos escuelas, es una cosa, pero que el periodo que Jesús tuvo con los discípulos incluyó una formación sin la cual ellos no hubieran sido los mismos y por medio de la cual dice que reconocían que no habían tenido educación formal, pero reconocían que habían estado con Jesús. Es difícil mirar la red de iglesias que Pablo formó en el Mediterráneo y no pensar que sí, los pastores salían de las iglesias, pero Timoteo, Tito, Lucas y algunos han llegado a nombrar hasta 70 ayudantes de Pablo, ese equipo paulino que los guiaba, evidentemente llevaban una formación intencional que incluía primero acompañar a Pablo en sus viajes misioneros y ver lo que Pablo hacía, que incluía después pequeños viajes o misiones de corto plazo, diríamos, como Timoteo llevando una carta a Corintio, pero que después incluía el dejarlo como pastor, ya cuando llegamos a las pastorales en Creta, o dejarlo como pastor en Éfeso. Y después no solo dejarlo, escribir las pastorales y decirle: por esta causa te dejé, para que corrijas lo deficiente. Y aunque te enseñé que un pastor debe de ser espiritual, ahora te tengo que dar un aloncito de oreja y decirte que no descuides el don de Dios que está en ti. Entonces, aunque puede ser un tipo de educación distinta a la que nosotros llevamos, yo creo que efectivamente es una formación ministerial. Y es lo que hacemos hoy. A veces lo hacemos presencial, a veces lo hacemos semipresencial, a veces lo hacemos en la distancia, pero esa formación es absolutamente necesaria. Y lo presencial diríamos que es necesario en el sentido de que cuanto mayor interacción tengamos, más posibilidad hay. Es decir, no criticamos la educación en línea, pero es más difícil yo en un lado del teléfono y el otro en otro influir en su vida. Entonces, aquí no solo aprendemos teología. Aquí los estudiantes de cualquier programa hacen un círculo de relaciones. Los 34 que se graduaron conmigo no solo son los pastores, son mis amigos. A veces el primer alón de oreja te llega por un amigo. La primera invitación a predicar a una iglesia te llega de tus consiervos del seminario. La llamada cuando uno está abrumado por la carga ministerial y quiere interactuar con alguien, te llega por ese compañero del seminario. Entonces ese Timoteo, ese Lucas, ese Marco debe ser cultivado y desarrollado. Yo diría que el que dice que no tiene valor de alguna manera, y lo entiendo y me duele, pero diría que cuando uno lo ve desde adentro, y entiendo que el estudio no es sencillo y la formación formal no es fácil, pero es sumamente necesaria. Sumamente necesaria. Pastor, vemos, por lo que tocamos ahorita el tema de migración, vemos de que hay muchas iglesias de nuestra convención que no tienen pastores ordenados al frente, sino que son hermanos laicos, los cuales están al frente de estas congregaciones, y son varias, no son pocas. Pastor, si este hermano, que es el que está al frente de esta congregación, de esta iglesia, es el que ministra a los siervos de esa iglesia, es el que discipula, es el que evangeliza, es el que lo hace todo en la congregación, porque este hermano está incapacitado para oficiar Santa Cena, para bautizar, para casar. O sea, es una cosa, dígame, si es algo ya un legalismo, es cosa de hombre, o si es bíblico o no bíblico. Eso es una pregunta problemática, diría yo, en el sentido que, primero, bueno,
diría que así yo lo vi desde que lo enseñaron. Incluso diría que no solo es el pastor. Hubo un tiempo que el pastor egresaba del seminario y aún así no podía ni bautizar ni casar. Tendría que ser ordenado para después. Incluso la ordenación consistía en un examen, según recuerdo, de todas las doctrinas principales y todos los principios bautistas. Era una especie de tesis que había que volver a defender frente a un tribunal de alguna manera. Eso se ha quedado así, es lo que yo puedo decir, y efectivamente diría que aún hoy es la regla, que de alguna manera está vigente. Igual te diría, y ya no digo como rector, lo digo como pastor y observador digamos, de la carretera de nuestros hermanos, que es una regla que yo creo que ya ni se aplica de la misma manera. Claro, depende del lugar de la convención donde uno esté. Es posible que si uno está, digamos, diría en Santiago, Guantánamo, esta zona que hay bastantes pastores o algo de eso, la regla se siga aplicando. Pero bueno, cuando yo viajo, diríamos, y uno va, como hay hermanos que están aquí, otros que nos verán en nuestro programa, hacia el occidente para poner parte del ministerio convencional, donde hay 4 pastores, por poner un ejemplo, desde Jatibonico hasta La Habana, yo sé, y yo supongo también que nadie va a ser un pastor venir de 300 kilómetros para bautizar, a oficiar una Santa Cena. Es decir, puedo decir que yo sé que hay misioneros que bautizan, dan Santa Cena y demás. También te puedo hablar como pastor. Tendría que decirte que como pastor me duele en ocasiones como pastor. Yo he estado en mi iglesia, en lugares donde algunos de los misioneros de nuestras iglesias asociadas a la iglesia que pastoreo, la primera iglesia bautista de Guantánamo, que preparan a alguien la vida entera. Y lo traen a bautizar y algunos de ellos ahí me dicen, mira, él es el pastor. Ese es el momento en que yo veo a esa persona. Como aquel que dice, lo tienes que bautizar. Y después quiere hacerse una foto delante. Pero el que quiere tener en la foto es al misionero que ha estado la vida entera con él, que ha invertido. Y en ese sentido, para las veces que he querido cumplir el librito, diría que lo que he hecho es invitar a un misionero que baje las aguas del bautismo conmigo y participe del bautismo. Y como aquel que dice, yo participo de la foto como un agregado. Porque a la verdad, si me preguntas, y esta es mi opinión, lo que yo creo que un día pudiera ser factible y que he escuchado también decir a otros, sería que los misioneros frente a iglesias, pues ya los pastores bautizan, dan Santa Cena y demás, los misioneros para frente a iglesia y los seminaristas sean autorizados para oficiar las ordenanzas y todos estos actos delante de la propia congregación que ellos ministran. Porque ciertamente a mí me parece más importante cuidar la persona, como dice uno, el alma de la persona, la administración de la palabra, la consejería y demás, que por ejemplo celebrarle su boda, por importante que la boda sea. Entonces, yo supongo que llegue el día en que aquellos que están frente a las iglesias puedan hacer todo esto, no diría ya por la izquierda, que supongo que lo hagan, sino con toda la autorización convencional. Ahora, a la misma vez voy a asumir ahora el papel de rector, que a veces que está en las reuniones de la Junta, y no defenderlos, pero sí decir que a veces las cargas de trabajo son tan grandes y las cosas que hay que hacer son tan numerosas que uno se ocupa en aquello que considera más importante en ese momento. Y quizás esas son normas que, bueno, es posible que alguien me diga, no, para mí eso es sumamente importante y lo respeto. Pero supongo que muchas veces nos concentramos en otro grupo de cosas que son impostergables y otras las dejamos que corran su curso sin darle demasiadas. Entonces puede ser de que quizás por conveniencia, si hay que bautizar aquí en Santiago, no, vamos a poner un pastor ordenado, pero si hay que bautizar 200, 300 kilómetros aquí de Santiago, que bautice el hermano que está al frente, no sé, de esa congregación. Sí, y conozco lugares donde están los pastores ahí, dicen que han bautizado los misioneros, porque los pastores simplemente le ha parecido bien.
Es decir, ya entra un poco en la interpretación de quiénes son los que se van a bautizar, quiénes son los pastores que están al frente. Como te dije, no creo que sea una regla que hoy todo el mundo cumpla de la misma manera. Si es alguien muy tradicional, que le gusta regirse por cómo están las reglas, quizás te diga que no, que a mí me toca dar la cena y a mí me toca bautizar. También pastor, hay un auge en nuestras congregaciones de nombrar a pastores, ¿no? Pastor a hermanos que están al frente de algún ministerio. Pastor de esto, pastor de aquello, pastor. ¿Hasta qué punto esta actitud llevada a cabo por la iglesia de hoy desacredita la figura pastoral? Por un lado, yo diría que cualquier persona que realiza una función pastoral, es justo que se le reconozca esa función pastoral. Es decir, vamos a suponer los estatus de nuestra convención, misionero al frente de iglesia. Uno lo puede llamar oficialmente misionero, pero cuando ese hermano está frente a su iglesia, le llama pastor. Vamos a pensar en el seminarista, que el estudiante en nuestro seminario le llamamos seminarista, pero cuando ellos están en sus congregaciones, puede que algunos le llamen seminarista, pero la mayoría de sus iglesias simplemente lo llaman como el corazón le pide, es mi pastor. Vamos a pensar también en un pastor de jóvenes de cierta iglesia, o un pastor de área, del norte, del sur, de tal zona, como los hay, o de la tercera edad, lo que sea. Y los hermanos que son pastoreados por él le dicen pastor. Y a mí me parece bien, porque eso es lo que hace, haciendo una función pastoral. Claro, el reconocer eso tiene otro peligro. La ventaja de tener este estatus, que nuestra convención lo tiene, es decir, podemos llamarle pastor al que hace una función pastoral, pero la asociación de iglesias solo va a reconocer como pastores a los egresados del programa pastoral del seminario. La ventaja que tiene eso es que esas personas, sabemos quiénes son, han pasado un proceso, han sido evaluadas. Bueno, es posible que alguno sea mejor o más malo que aquellos que no lo han pasado, eso es cierto. Pero el problema es que ya cuando solo dependemos de la función, puede que hayan 300 que sean muy buenos, pero el problema es que en ese punto puede que cada cual va a llamar pastor al que quiera. Y tenemos este problema en que cuando entonces alguno falla, y ocurre siempre, ocurre entre los pastores y entre los que no lo son, los malos ejemplos casi siempre hacen más ruido que los buenos ejemplos. Entonces lo que queda entre los hermanos es el fulano que es pastor, y nadie te va a decir, pero pastor con un título o pastor por su función, eso no tiene nada que ver. Malos ejemplos a veces son lo que las personas conversamos, comentamos, y pues, evidentemente puede ser un problema. Por lo demás, de alguna manera debía haber alguna regla, como mismo para los misioneros o algo, de que, bueno, aunque el que hace una función pastoral se le diga pastor, pero ¿cuál es esa función pastoral? Y lo que pasa hoy es que igual hay misioneros, son misioneros frente a iglesia, y hay personas que se llaman misioneros porque atienden su familia o 4 personas. Entonces, a veces no hay un estándar que uno diría, es pastor, digamos, de los hombres, de las mujeres. Se debería llamar pastor con el apellido, pastor de jóvenes, exacto. De adoración, de finanzas, o al menos de alguna manera que lo reconozcan aquellos con los cuales trabaja, ¿no? Y es muy válido. Pero es que lo que pasa, el ejemplo quizás no sea el mejor, pero es lo que pasa con la bata de los médicos que hoy la tienen los barberos y los vendedores de fritura, ¿no? Ya tú ves a alguien con la bata blanca y piensa que es un médico y no lo sabe. Entonces, bueno, es peligro. A veces a alguien le llaman pastor, y no estoy hablando ya pastor graduado, o pastor de jóvenes, o pastor de damas, o pastor de área, pero igual es un buen pastor, es alguien que está pastoreando, y puede que haya uno que ni siquiera es pastor, que solo quiere una posición, que solo quiere, digamos, tener el título, como también puede pasar con los graduados, y le dicen pastor y todo el mundo piensa, pero no lo es. Entonces,
a veces en esa masividad o falta de claridad se corre ese peligro. Entonces, a veces la solución al peligro es decir no reconocer como pastor al que está haciendo una función pastoral. Pero es un poco injusto, porque en realidad hacen una función pastoral. Entonces, la respuesta que creo que es difícil encontrar es cómo mantener una media, un equilibrio, a quienes sí o quienes no. Pero hasta ahora solo hemos llegado, digamos, hasta ahí. Pastor, ¿usted nos podría comentar brevemente el proceso que está ahora pasando el seminario de la homologación, ¿no? En cuanto a para poder tener un nivel, digamos, reconocido a nivel nacional e internacional? Gracias. Nuestro seminario, Cuba casi siempre, por todos nuestros procesos, habíamos estado bastante aislados un poco en nuestras relaciones con buena parte del mundo. Nuestro sistema educacional no nos brinda una acreditación como pasa en la... Es decir, eso es parte... pasaba no solo en Cuba, pasa en buena parte de los países. En el mundo moderno, pues la teología no se considera una ciencia, no se considera, digamos, el pastor y los teólogos somos un poco vagos, ¿no? En ese sentido, esa es la forma de decírnoslo. Entonces, evidentemente, lo que estudiábamos aquí no éramos tanto estudiantes. Y lo que sucede es que, bueno, no podíamos acceder a un sistema de acreditación y que dijera cumplimos un estándar mínimo o aceptable. Con el paso del tiempo, evidentemente, nos hemos relacionado con seminarios del resto del mundo y hemos tratado de buscar una acreditación, un nivel que sea parecido a lo que existe en el mundo. Entonces, hoy tenemos relación, por un lado, con el consorcio de seminarios bautistas, los seminarios hispanos de Estados Unidos, América Latina y España, donde nos reunimos para hablar, para tener una conferencia una vez al año, compartimos bibliotecas, compartimos profesores y demás. Y también tenemos relaciones con agencias acreditadoras en América Latina y el Caribe, para que, manteniendo nuestra independencia y nuestros principios, sí nos puedan revisar nuestro currículo, nuestros programas y verificar que lo que estamos diciendo no solo está bien, porque nosotros lo decimos, sino porque tiene un nivel mínimo en el mundo. Y bueno, en ese proceso, largo proceso, que incluye categorización de los profesores, de los programas, guardar, por ejemplo, nuestros exámenes durante un periodo de 5 años o de 3 años, para que las personas puedan revisar que evidentemente el examen que hemos aplicado responde a lo que nosotros tenemos planificado. Entonces, en esos procesos, pues, estamos... Pastor, el seminario hoy cuenta con un programa que pueda, digamos, fomentar que los seminaristas o estudiantes del seminario, tesis, proyectos que puedan en un momento dado llegar a ser editados, llegar a ser un... ¿El seminario potencia, apoya o estimula este tipo de cosas? En este momento, los egresados de nuestro programa de bachillerato y de licenciatura terminan con un ejercicio de grado, terminan con una tesis, con una investigación de campo, usualmente una tesis que tiene aplicación a la vida de las iglesias, y que muchas de ellas yo diría que son tesis brillantes, que cuando uno la escucha, uno dice, eso pudiera ser de interés. Y bueno, hay momentos en que sí, se ha promovido en algo, por ejemplo, la revista El Mensajero, pero la verdad, para ser sincero, es que la mayoría de las veces, tanto el estudiante como las condiciones que tenemos alrededor, porque a veces no hay material ni para sacar la revista El Mensajero, papel me refiero, o algo así.
y las carencias de la vida diaria. Es decir, es difícil que un pastor pueda venir solo a escuchar una tesis. A veces lo vemos solo, mayoritariamente, como un ejercicio de graduación. Es decir, tengo que vencer la tesis para graduarme. La investigación puede ser muy buena, pero termina cogiendo polvo en la biblioteca del seminario. Y cómo el seminario pudiera, digamos, divulgar, dar a conocer estos trabajos, que incluso he oído de que algunos han sido gigantes. Sí. Y entonces en la obra se le conoce. Yo diría que parte es que los propios estudiantes, cuando han hecho sus buenas investigaciones, se enamoran de lo que han hecho. Yo recuerdo, por ejemplo, una investigación sobre, lo llamaron algo así como, en sentido práctico, como devocionista, es decir, como el que hace los devocionales o introduce la alabanza o algo así. Y recuerdo que el hermano dio talleres en las iglesias, que lo invitaban para hacer eso. Conozco otros que han hecho sus investigaciones de campo sobre varios temas importantes y también han dado sus talleres. Conocemos hermanos que han venido a hacer consultas, por ejemplo, en nuestra biblioteca sobre temas específicos. Pero no sería la realidad, eso es cierto. Ahorita en la pregunta que le dije de cómo el seminario puede estar más presente y activo en la vida de la iglesia, precisamente lo que usted acaba de decir. Me acaba de decir de que un hermano seminarista expuso su trabajo investigativo en varias iglesias. ¿Por qué no se retoma hoy en día ese tipo de iniciativa? Sí, eso sería en realidad algo bueno. Algunos lo hacen, pero a veces no, eso sí. Pastor, ¿cree usted que para el ministerio pastoral aquí todos los pastores deben ser nacionales para evitar un desarrollo cultural? Para nosotros es casi una obligación. Es decir, que hasta donde yo sé, nosotros, por ejemplo, como seminario podemos invitar profesores extranjeros e incluso tener profesores extranjeros con cierto permiso para que den clase por un periodo de tiempo aquí. Por ejemplo, por 1 año, 2, 3, algo así. Eso se ha permitido. Pero hasta donde yo sé, posible que esté equivocado, pero hasta donde yo sé, en Cuba no se permiten pastores, digamos, extranjeros como tal, o misioneros también, que pudiéramos llamarle. Hasta donde yo sé, eso no es tan sencillo obtener un permiso de esa categoría. Entonces, prácticamente eso es una opción cero, como diría uno. Y los pastores nuestros, por ejemplo, en su totalidad, son pastores, puede que sean cubanos que se hayan graduado de otro seminario, pero son cubanos. E incluso para ser pastor de nuestra asociación de iglesias, uno pudiera estudiar en cualquier seminario del mundo, aún los mejores, pero es un requisito de nuestra convención que el pastor, para ser pastor de la convención hay que ser graduado del Seminario Bautista de Cuba Oriental. Si puede tener un doctorado afuera, que mínimo debería coger un diplomado aquí, porque hay cosas que para el visto de la convención, por ejemplo, nuestra forma de hacer mayordomía, y etcétera, varias otras, pues son muy propias nuestras. Hay asignaturas que se convalidarían, pero hay otro grupo de asignaturas que no serían objeto de convalidación y es decir, hay que graduarse del Seminario Bautista Oriental para ser pastor. Es decir, que aún si fuera un extranjero, al menos para ser pastor de nuestra asociación, el reglamento, si se va a cumplir, es que debería ser incluso graduado en nuestro seminario. Para usted, hoy en día contar con profesores extranjeros aquí en el seminario, ¿es cuestión de quizás un déficit de profesores o es una estrategia del seminario? Yo diría que ambas cosas. Es decir, hay áreas del conocimiento ministerial y teológico, como por ejemplo, como es el área de la Biblia y la teología, entre otras, que lleva mucho tiempo desarrollar, digamos, a un experto, desarrollar a alguien que domina ese conocimiento, por ejemplo, en los idiomas bíblicos como griego, hebreo y muchos más. Entonces, también tendríamos que reconocer que nuestra ancho de internet para un cubano, tener acceso 24 horas a internet, descargar libros digamos, en bibliotecas que a veces hasta sus claves son privadas, es prácticamente un sueño. Entonces, a decir verdad,
la mayoría o muchos, sin que nos pongamos bravos los cubanos, de los mejores o más preparados profesores en ciertas áreas están fuera de nuestro país. Entonces nuestro seminario es bendecido con recibir algunos de ellos y que sean profesores de nuestro seminario. Nos prestigian con sus títulos académicos y sus grados y a la misma vez nosotros les bendecimos. Les bendecimos porque ellos van a nuestras iglesias y también aprenden de nosotros cómo somos iglesia y cómo hacemos iglesia en nuestro contexto. Y eso también es una bendición para ellos. Eso no quita que tengamos profesores cubanos también preparados, algunos al más alto nivel, y son profesores de nuestro seminario, o que también hayan algunos profesores norteamericanos que en áreas ministeriales, por ejemplo, hayan hecho un libro sobre homilética y se le invite a dar un curso electivo sobre homilética, pero la regla general sería que los profesores extranjeros que vienen a las áreas de Biblia y teología, y las áreas ministeriales en su mayoría son cubiertas por el personal que conoce el ministerio cubano en el terruño. Que también hay profesores cubanos en área de Biblia y teología, pero bueno, es el área donde vendrían profesores extranjeros. Pastor, cuenta con el Seminario Teológico Bautista de Cúrica, cuenta con una memoria histórica de los profesores, de los pastores que han pasado por aquí por estas 7 décadas. Sí, desde los tiempos bien antiguos, ahí están las fotos de cada clase en su graduación, de los profesores. Hay libros escritos como el libro de Roy Acosta García y otros antes de él, y sí se guarda memoria histórica de lo que se ha venido haciendo y el periodo en que un profesor da clase, los grupos cuáles son, las clases que se conocen por un número, primera clase, segunda clase y así sucesivamente. Bueno, pastor, por último, para culminar ya la entrevista, ¿cree usted que hoy en día en nuestras iglesias se le trata a los pastores con el debido respeto? Yo diría que en este mundo hipermoderno en que estamos viviendo, todas las autoridades están sufriendo, no solo el pastor. Si hablamos del maestro en la escuela, no creo que sea el respeto y el prestigio que tenía un maestro hace 50 años el que se le confiera ahora. No creo que el respeto que había hacia un padre de familia, por ejemplo, hace un tiempo, sea el que hay ahora. Y aunque hay iglesias muy amables, muy respetuosas y muy cariñosas, yo diría que el respeto hacia la autoridad pastoral evidentemente se ha visto afectado. Habría que decir que también a veces hay que hacer el mea culpa los pastores y decir que aparte de las responsabilidades de algunos, que no hemos sido buenos pastores. Eso pudiera ser cierto en un grado. Y que aquellos que tienen un mal testimonio, evidentemente de eso es lo que se habla en el barrio. Normalmente no se va a comentar tanto, fulano es una persona amable y que le cargó la jabita a la anciana de la iglesia, como fulano trató mal al hermano o al amigo del barrio. Entonces, a veces eso afecta, pero sí, yo creo que hay cosas que he visto en los últimos tiempos como pastor, que yo digo, eso no pasaba antes. Es decir, el respeto hacia la autoridad pastoral. Y no digo que los pastores seamos distintos a los hermanos de nuestras congregaciones. Pero, por ejemplo, he escuchado hermanos referirse a los pastores a la hora de ministrar desde el púlpito. Una cosa es que haya un pastor ladrón, pero es muy distinto decirle ladrón a todos los pastores. O insinuar que todo el mundo roba de los fondos de la iglesia. Porque bastante es que esa sea la opinión que a veces se ha sembrado en el mundo de los pastores. Una cosa es que un pastor abuse del poder y la autoridad. Otra cosa es insinuar que todos los pastores abusan del poder y la autoridad. Y yo te diría que sí, que a veces me apena escuchar la forma en que se trata a los pastores. No solo por el hecho de que se trate así, sino que cuando los hermanos escuchan eso y cuando los amigos escuchan eso que nos visitan, pueden decir entonces ¿qué yo hago aquí en esta congregación? Hablando como pastor te diría que en mi congregación intento
tener cierta clase de transparencia en ese sentido. Por ejemplo, diría que de ustedes quiera ir a tesorería y preguntar por su diezmo o preguntar qué entró, vaya, y porque sé que afuera se dice que nos beneficiamos el pastor y el cura de los diezmos y la ofrenda. Intento en mi iglesia el custodio y le doy la autorización incluso a que revisen a la java que yo tengo. Ellos se ríen, a veces se ríen como diciendo, pastor, ¿qué pasa? Que no, yo no voy a hacer eso. Pero de alguna manera quiero transmitirle a mis hermanos que no todas las personas ni todos los pastores son lo que a veces se comunica que somos los pastores. Y yo diría que sí, a veces me duele mucho ver la forma en que se trata al ministerio pastoral. Supongo que a otros en otras áreas le pase, pero uno lo mira desde el área en que uno está sirviendo. Sí, cómo no, ya he visto algunos de los programas y de hecho aliento a los hermanos que también lo vayan a ver, que se suscriban y que lo sigan porque hay programas valiosos. No quiero terminar sin antes agradecerle al equipo de trabajo del seminario que hoy comparte con nosotros. Quiero agradecerle a los trabajadores porque sin ellos no se hiciera lo que se hace. Si el resultado de lo que podemos ver en nuestro seminario, que supongo que los hermanos podrán ver parte de ello en los documentales, en el programa que se hace, no es resultado de mi trabajo, ni es resultado del trabajo de una persona. Es resultado de un equipo grande de personas que ponen un tremendo esfuerzo para en estos tiempos ir adelante. Quiero aprovechar también y agradecerle sin fin la oportunidad de llamar a los jóvenes y no tan jóvenes que en sus iglesias están sintiendo un llamado a responder al ministerio pastoral o a cualquier otro ministerio a que efectivamente den el paso al frente y se preparen. Quiero hacer un llamado especial a la primera y segunda generación de cristianos. Yo diría aquellos que nos convertimos en el 90 o en el 2000, que fuimos los primeros cristianos de nuestra casa. Algunos prestamos nuestras sillas para que se rompieran en una casa culto. Algunos de nosotros caminábamos con una cámara detrás y una bicicleta para misionar. Y a veces cuando hoy nuestros hijos crecen, mis hijos, hablo de ellos, o lo de algunos de nosotros, entonces decimos, ay, que el niño no se me moje sirviendo al Señor, que no venga al ministerio pastoral porque es muy sacrificial. Y nos olvidamos que nosotros pensábamos eso, pero respondimos al llamado. Y a veces como pastor te dicen, pastor, mira, el niño llegó negrito de sol por pasarse el día haciendo misiones. O a las 10 de la noche nos llaman a la casa, pastor, ¿dónde está mi hijo? Y está conversando con los jóvenes de la iglesia. ¿Dónde mejor va a estar que conversando con los jóvenes de la iglesia? ¿Dónde mejor vamos a estar que sirviendo al Señor en su obra? Entonces creo que hay una secularización un poco creciente. Y a veces hay padres cristianos que nos encanta tener un título de cualquier área del conocimiento en la pared, pero no le interesa ser pastor de joven, pastor de misiones, líder de música, consejero, maestro de escuela dominical o pastor general de su congregación. Y sin obviar lo otro, que es muy bueno si se gradúa de cualquier área, pero quiero hacer un llamado a que respondamos proveyendo y alentando a los hombres y mujeres de Dios para el futuro. Gracias, ¿verdad que se lo agradecemos? Y ya saben, pueden compartir con nosotros un café desde su casa.